abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 24. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 24. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Juan capítulo 4 del 1 al 24. Vamos a hacer la lectura de una manera alternada. Yo comienzo en el versículo número 1, ustedes el 2 y nos unimos todos en el versículo número 24. La palabra de Dios dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, pasado el camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron en él sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y viene acá. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Todos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Buen Dios, Padre y Señor, agradecemos, Padre bendito, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que permita, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, para que, Señor, podamos alabarte y adorarte de una manera real y verdadera. Gracias te damos, Señor, por ello, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Este pasaje de la Biblia tiene muchas
muchas enseñanzas, de las cuales pues yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos escuchado algunas de ellas, ¿sí? Podemos hablar acerca de cómo Jesús da el primer paso en el momento en el que dice que le es necesario ir a Samaria porque alguien necesitaba de escucharlo. Podemos buscar una enseñanza acerca de cómo Jesucristo es el agua viva que hace que brote de nosotros agua que llegue hasta la eternidad. Podemos buscar también en estos pasajes cómo Jesús tiene necesidades físicas, hablar acerca de la humanidad de Cristo, que Él siendo Dios, dice que sintió cansancio por el camino, sintió hambre, tenía sed y pide un favor a una mujer. Podemos encontrar muchas enseñanzas, pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en los versículos a partir del versículo 19, ¿sí? Leímos todo para hacer un contexto porque es importante que entendamos todas las enseñanzas que Dios quiere enseñarnos en este momento, ¿sí? Nos habla acerca de que Jesús llega a esta región y se encuentra con una persona que es samaritana. No sé si algunos de nosotros sabemos que entre los samaritanos y los judíos había una gran enemistad, había una recelo, había contienda. Los judíos trataban lo mínimo de cruzar por esas ciudades, trataban de rodearlo o irse por otro lugar, porque había pues un gran problema entre ellos. Pues para entender esto, bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Dice la Biblia que después de que muere el rey Salomón, su hijo, que se queda al frente del pueblo, pues no sabe cómo administrar, de acuerdo, y dice la Biblia pues que el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? En el reino del norte se quedan 10 tribus, ¿sí? Y en el reino del sur solamente se quedan 2. Pero sucede que cuando llegan los asirios y se llevan a las 10 tribus que estaban en el reino del norte, estas tribus se mezclaron con los pueblos paganos, ¿sí? Entonces por eso tenían ellos, eran una raza mixta, que antes eran judíos y ahora eran samaritanos, porque se mezclaron con las razas, con los pueblos que los habían conquistado, ¿sí? Y no solamente tenían ellos una raza mixta, sino también su religión era una religión mixta porque estaba llena de sincretismos. Ellos habían dejado que los pueblos que habían llegado ahí a colonizar este lugar, pues trajeran a sus dioses, a sus ídolos. Entonces ellos hacían como las naciones que habían llegado adoraban a sus ídolos. Entonces los samaritanos tenían una religión mixta. Y no solamente eso, sino que los samaritanos solamente se habían quedado con los primeros 5 libros de la Biblia, con los primeros 5 libros que los había escrito Moisés, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Solamente se habían quedado con esos 5 libros. Todos los demás ellos los desechaban. Dicen, no, es que ya estos son de los profetas, de los salmos, no les interesaban. Simplemente se habían quedado con los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, por favor, la segunda carta de los Reyes, el versículo 24. Segundo libro de los Reyes, versículo 17. Capítulo 17, perdón, versículo 24. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, en el versículo 24. Y dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en los lugares de los hijos de Israel, y trajeron a Samaria y habitaron en estas ciudades. Entonces vemos cómo el rey de Asiria, después de que se había llevado al pueblo, a esas 10 tribus que habían quedado del reino del sur,
se los lleva y el rey trae gente de todas estas ciudades a este lugar, ¿sí? Y en el versículo 29 dice: pero cada nación hizo sus dioses y los puso en los templos en los lugares altos que habían hecho en Samaria, cada uno en la ciudad que habitaba. Entonces, estos pueblos que llegaron a este lugar, que se mezclaron con estas 10 tribus, trajeron sus dioses, ¿sí? Y entonces el pueblo pues se empezó a mezclar y empezó a adorar estos dioses que estos pueblos habían traído. Por eso los judíos decían: es que los samaritanos ya son una clase de segunda, ya es un pueblo degradado, ya no son puros porque se han mezclado con otros pueblos. Pero dice en el versículo 30: temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido traídos. Entonces decían: tememos a Jehová, pero honramos a los dioses que trajeron los otros pueblos. Entonces era un sincretismo. Por eso el pueblo de los judíos no tenía una buena relación con los samaritanos. Pero dice el escritor de la Biblia: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley ni los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso por nombre Israel. Entonces el escritor dice: pues temen a Jehová, adoran a otros ídolos, pero eso lo siguen haciendo hasta ahora, ¿sí? Entonces por eso dice la palabra de Dios en el capítulo que leíamos de Juan 4, que cuando Jesús llega y se entrevista con esta mujer, a la mujer le cae de sorpresa, porque dice: ¿cómo siendo tú judío me hablas a mí que soy samaritana? Si tenemos una enemistad. Luego yo soy mujer y tú eres hombre. La tradición era que los hombres no le podían hablar a las mujeres, ¿sí? Entonces, siendo mujer, siendo samaritana, siendo pagana, y dice más adelante que pues tenía una vida pues no muy agradable delante de los ojos de Dios, ¿cómo era posible que Jesucristo hablara con ella? ¿Sí? Pero entonces dice, empiezan a tener este diálogo Jesús y la mujer, en la cual pues podemos encontrar que dice pues muchas enseñanzas que podemos encontrar en esta Biblia. Jesús simplemente da el primer paso para buscar a las personas, ¿sí? Otra aplicación que podemos encontrar para este texto es que Jesús es el agua viva y el que clama nunca más tendrá sed, ¿sí? Podemos encontrar la enseñanza de cómo Jesús sintió hambre, sintió sed. Podemos hablar acerca de la humanidad de Jesucristo, que Él siendo Dios todopoderoso, también era hombre y sentía todas estas necesidades. Jesús conoce todas las cosas, por eso le dice a Jesucristo: pues tú no tienes un marido porque has tenido 5, ¿sí? Pero siguiendo un poquito más adelante en el versículo número 20, podemos encontrar lo que a nosotros nos atrae en este momento, ¿sí? En el que dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte y nosotros adoráis en Jerusalén. ¿En dónde es el lugar donde se debe de adorar? ¿Sí? Entonces, y esto es lo que ahora nosotros queremos poner la atención en este día: la adoración a Dios. Muchas veces nosotros decimos: bueno, hemos venido a este lugar a adorar a Dios, venimos a glorificar a nuestro Dios. Pero es un concepto que muchas veces no entendemos o la gente lo da por entendido, ¿sí? Decimos: hemos venido a adorar. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Sí? En una ocasión, en una forma de chiste, nuestro pastor nos decía: bueno, la alabanza y la adoración son cosas diferentes. La alabanza es la música alegre con la que bailamos, todo, y la adoración es la que bailamos de cachetito, ¿no? Claro, era un chiste porque hay una diferencia en lo que es la alabanza y lo que es la adoración. Hoy vamos a hablar un poquito acerca, no de la alabanza, sino de la adoración que venimos a rendirle a Dios a este lugar. Como ya habíamos dicho, los samaritanos simplemente tenían los primeros 5 libros de la Biblia, por lo tanto su doctrina era una doctrina incompleta, ¿sí? Dios se ha revelado a nosotros a través de la historia y de la Biblia,
pero la revelación de Dios ha sido una revelación progresiva. El conocimiento que tenía Moisés acerca de lo grande y maravilloso que Dios es, se queda limitado al conocimiento que tiene Pablo, o tiene Juan, o tienen los profetas mayores, porque Dios se fue revelando de una manera progresiva. Pero Jesús quiere usar hoy, en este día, a una mujer samaritana, a una mujer pecadora, a una mujer con un poco de conocimiento de las Escrituras, para darnos a nosotros una gran enseñanza acerca de cómo y qué es la verdadera adoración. Una definición muy sencilla y muy simple de la adoración es rendir honra a un ser supremo. ¿Sí? Eso puede ser una definición muy elemental, rendir honra a un ser supremo. Hay quienes adoran ídolos, hay quienes adoran árboles, hay quienes adoran plantas, piedras, pero nosotros sabemos que la verdadera adoración es aquel que es digno de recibirla, que es solamente nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, una definición muy reducida, pues podemos decir simplemente es rendir honra a un ser superior, o a quien nosotros consideremos un ser superior. Nosotros como cristianos, pues consideramos que Jesucristo es el ser superior al que debemos la honra y la gloria. Hay una vana adoración cuando rendimos adoración a la creación de Dios. La verdadera adoración solamente es a nuestro Dios y a nuestro Señor. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto y el diablo lo tentó, le dijo: si postrado me adoras, yo te rendiré todos los pueblos de la tierra. ¿Qué le dijo Jesucristo? Aléjate de mí, Satanás, porque solamente el único que es digno de la alabanza y la adoración es Dios. ¿Sí? Entonces, es bien importante eso. Jesús dejó bien en claro que solamente la adoración es para nuestro Dios y para nuestro Señor. Juan tuvo una visión de la adoración verdadera en el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 4, del 9 al 11. Y dice Apocalipsis 4, en sus versículos del 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, Juan nos presenta una visión de la verdadera adoración. Dice que los seres en el cielo se postran delante del Dios. Y la palabra que por lo general usamos para describir la adoración en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, su definición es postrarse delante de un ser superior para besarle la mano. Entonces, cuando nosotros adoramos, dice que nos postramos delante de Dios y el reconocimiento es como besarle la mano a Dios, ¿sí? Postrado, reconociendo su grandeza. Por eso dice Pablo en Romanos 11: porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque la verdadera adoración solamente es para nuestro Dios y nuestro Señor. Es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reacción que esto debe de traer a su pueblo. Ok, la adoración es reconocer a un ser supremo, pero para nosotros no solamente es reconocerlo, sino ahora es la reacción que eso debe traer a nuestro corazón. ¿De qué nos sirve saber que Dios es digno de adoración si no hacemos absolutamente nada? Entonces, esa adoración debe de traer una reacción que fortalezca ese conocimiento. La adoración se enfoca en el ser de Dios, no solo en lo que Él hace.
Escuché a un pastor que se llama Sugiel Michel, que él cita a su vez a un escritor que se llama Alfredo Gibbs. ¿Sí? Alfredo Gibbs en su libro da un ejemplo de lo que es oración, lo que es alabar y lo que es adorar, porque para muchas personas muchas veces estos conceptos son lo mismo o son parecidos, pero son totalmente diferentes. Y dice que con esta ilustración podemos entender claramente qué es la oración, qué es alabar y qué es adorar. Vamos a suponer que un hombre va caminando a la orilla de un río. Este hombre no sabe nadar y se cae a este río. Él, viendo su necesidad de que su vida esté en peligro, clama pidiendo auxilio, dice: auxilio, auxilio, sálvenme. El clamor de un alma consciente de su necesidad, esto es oración. Cuando nosotros clamamos a Dios pidiendo por una necesidad, estamos orando a Dios, ¿sí? Entonces, a punto de ahogarse, clama por ayuda, cuando repentinamente aparece un caballero bien vestido, que sin dudarlo, ni por un momento se arroja al agua para salvar a este pobre hombre, poniendo en riesgo su propia vida. La respuesta de la persona salvada es inmediata, llena a su Salvador de alabanza y expresa: ¿cómo podré jamás expresar mi gratitud hacia usted por haber salvado mi vida? Mil gracias le doy por haberme salvado. Esto es alabanza, el reconocimiento de la obra que alguien hizo a favor de nosotros. La gratitud que esto conlleva de decir: Él salvó mi vida, eso es alabanza, ¿sí? Por eso, la alabanza de un pecador, cuando entiende lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Cristo puso su vida por nosotros, no la puso en riesgo. Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo puso su vida por nosotros. Por eso dice en primera carta de Pedro 3:18: el justo murió por los inocentes para llevarnos delante de Dios. Esto es alabanza, el reconocimiento de lo que una persona o de un ser superior hizo a favor de nosotros. La gratitud que tenemos por estas acciones que este personaje hizo. Ahora bien, supongamos que este caballero que ha salvado a este hombre lo invita a su casa con el propósito de establecer una relación personal con él. Al otro día, el hombre se dirige a la dirección indicada y para su asombro se da cuenta que este caballero que lo salvó vive en la parte más rica de la ciudad. Su casa es la mansión más extraordinaria, la más hermosa del sector. Pero su asombro y su sorpresa es aún mayor cuando él comienza a entablar una relación personal con él. Cuando lo empieza a conocer, queda profundamente impresionado de la nobleza de su carácter, de su voluntad, de su integridad, de su hospitalidad, de su sabiduría, de su humanidad en espíritu. En otras palabras, ahora aprecia la excelencia moral y el valor intrínseco del carácter de su anfitrión. Ya no es solamente clamar para que lo salve o mostrar agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Ahora es maravillarnos de lo que esta persona es, no de lo que hizo, sino de cómo esta persona es a favor de nosotros, ¿sí? Esta persona que fue salvada, que muestra su gratitud, ahora su corazón se llena de una admiración por esta persona que lo salvó. Cada vez que esta persona tiene un diálogo, se acerca a él, y cada vez que nos relacionamos más con esta persona, nuestro gozo y nuestra admiración cada vez van en aumento, y en aumento, y en aumento. El reconocer no lo que hizo esta persona por nosotros, sino la gratitud y la admiración de lo que esta persona es, eso es adoración. Entonces, una cosa es pedir por nosotros, por un favor o por nuestras necesidades, eso es oración. Cuando reconocemos
la labor que esta persona hizo a favor de nosotros y le agradecemos, esto es alabanza. Pero el reconocer a la persona por lo que esta persona es y quedar admirados por su carácter, por su maravillosa honestidad, por lo que esta persona es, a esto se le llama adoración. Entonces, esta mujer samaritana le dice, bueno, ¿y dónde vamos a adorar? ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos bien el concepto de la adoración, la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan dice, ¿y en qué lugar vamos a adorar? ¿Sí? Ella no estaba viendo a quién, sino ella estaba preocupada por el dónde y el cómo. ¿Sí? Cuando esto es algo totalmente secundario. Jesucristo dice en Mateo 15, del 8 al 9, bien profetizó el profeta cuando dijo, este pueblo solamente me honra de labios, mas su corazón está alejado de mí. Pues hermano, me honran porque tienen enseñanzas de hombres solamente, pero su corazón está alejado del Dios verdadero. Entonces, esta mujer solamente lo que buscaba era tener una relación con Él, pero buscando un lugar de donde adorar. La adoración es un corazón maravillado y postrado, algo que envuelve todo nuestro interior, toda nuestra voluntad, todas nuestras emociones, por lo que Dios es en sí mismo y no por lo que ha hecho por nosotros. Hay elementos indispensables para nuestra adoración. Cristo tomó la pregunta de la samaritana para llevarlo del dónde al cómo. ¿Sí? Ella se enfocaba solamente en el lugar donde debemos de adorar, ya sea en el monte Gerizim o en el monte de Jerusalén. Cristo le responde, no es ni en este lugar, ni en el otro, no es ni en el monte Gerizim, ni en este lugar, sino debe de ser nuestra alabanza de una manera diferente, de una manera que es en espíritu y en verdad. Jesucristo le dice, vosotros adoráis lo que sabéis. Los samaritanos solamente sabían una parte, porque solamente, como habíamos dicho, se quedaron con los primeros 5 libros de la Biblia, pero rechazaban todo el Antiguo Testamento. Tenían un conocimiento deficiente de la persona de Dios y sus caminos, por lo tanto su adoración era también deficiente. La verdadera adoración descansa en una correcta perspectiva de la persona de Dios y su percepción solo se obtiene cuando nos exponemos a todo el conocimiento que aparece en la palabra de Dios, no solamente en una parte. Hay personas que dicen, yo solamente voy a leer los evangelios porque allí encuentro la persona de Jesucristo. Otros dicen, yo voy a leer solamente los salmos porque allí encuentro canciones y alabanzas a Dios. Algunos se enfocan mucho en el Apocalipsis porque dicen, yo quiero saber las cosas futuras. Yo nada más me interesa saber cómo voy a llegar a aquel lugar para encontrarme en la eternidad con Dios. Otros dicen, pues vamos a enfocarnos en el Antiguo Testamento porque son las bases. Hay grupos religiosos, cristianos de la actualidad, que todavía se visten con la osamenta de los antiguos sacerdotes y tienen un candelabro y tocan la corneta y tocan cosas queriendo judaizar la enseñanza actual, cuando Jesucristo dice, es que todo eso ya no tiene razón de ser, ¿sí? Porque lo verdadero, lo actual, es la adoración que proviene de toda la enseñanza de la Biblia, no solamente de una porción. Dice en nuestro texto base, que es en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en su versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y no porque el pueblo judío sea un pueblo elegido, sino porque la salvación viene de Cristo Jesús, que nació de los judíos. La salvación viene a través de Jesucristo.
Pero dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Hay elementos necesarios para una verdadera adoración. La base que determina el tipo de adoración depende del conocimiento verdadero que tenemos de Dios. Y para que tengamos nosotros una verdadera adoración, debemos entender que para que nuestra adoración llegue delante de Dios, Dios ya puso esos elementos y hoy, a la luz de su palabra, vamos a irlo descubriendo. Pero el primer elemento que queremos que entendamos es: Dios es espíritu. Y entonces, ¿qué significa que Dios es espíritu? Eso significa que Dios no es una persona como nosotros, que Dios no es físico, que Dios no tiene un cuerpo físico que se limita a las condiciones de esta tierra y de este planeta. ¿Sí? Dios no tiene un cuerpo físico, Dios no está sometido a las cualidades de la materia. La prohibición de hacer imágenes es porque cuando el pueblo vino delante de Dios no vio absolutamente a nadie. ¿Sí? Cuando Dios llama a su pueblo en el monte, en el Sinaí, y Dios baja y dice que el pueblo está reunido, Dios no se presenta físicamente a ellos porque Dios es un espíritu. Esto significa que Dios no tiene materia como este púlpito o nosotros que tenemos un cuerpo físico. Dios es espíritu y los espíritus no los podemos ver. Pero eso no significa que Dios no exista. Dios es un espíritu, pero también es un espíritu personal. Dios tiene todas las cualidades de la persona. Cuando la Biblia habla de un espíritu, se refiere a un ser que posee los atributos de una persona: intelecto, voluntad, emociones, autosuficiencia. Dios es un espíritu que es una persona que tiene un intelecto, una emoción, una voluntad. ¿Sí? Dios no es una persona, pero tampoco es... Dios es una persona, no es una cosa. Él es un ser perfecto, contiene un intelecto perfecto, emociones perfectas y una voluntad perfecta. Por eso nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo le hace ver a la mujer samaritana que su venida, la venida de Cristo, trajo consigo una discontinuidad en lo que ellos estaban haciendo. Antes se necesitaban muchos elementos para poder cumplir con lo que Dios había dicho. Necesitaban un templo, el templo de Salomón, necesitaban el arca del pacto, donde se encontraba la ley, una porción del maná y los 10 mandamientos. Necesitaban los sacrificios para poder acercarse a Dios, necesitaban de las ofrendas. Cuando Jesucristo dice, hace un cambio radical en todo esto. Todos estos elementos que antes eran necesarios para una adoración, ahora ya no son necesarios. Por eso Jesucristo le dice a la mujer: la hora viene y la hora es. ¿Sí? Cuando Jesús está hablando con la samaritana, le está diciendo: todas esas cosas que antes eran necesarias, ahora en mi persona ya no son necesarias. ¿Sí? Antes se tomaban muchos elementos, incluso podemos ver en el libro de Daniel que cuando él oraba con la dirección hacia Jerusalén. Tenía que orar con dirección hacia el templo porque era importante eso. Todas estas cosas físicas de la religión antiguo-testamentarias pasaban a ser en Jesús algo que ya no era necesario. Todas estas cosas, el manto, la vestidura sacerdotal, todos estos elementos apuntaban simplemente a que Jesucristo iba a llegar y que Él era
el único camino para poder tener una verdadera adoración. Todos estos elementos simplemente eran cosas que la gente tenía que hacer, pero que con la llegada de Jesucristo, todo esto ya no tiene razón de ser, ¿sí? Por eso dice, adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Esto implica dos cosas. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo número 4. Gálatas, capítulo número 4, versículo número 6. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Gálatas, capítulo 4, versículo 6, y dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice que debemos alabar a Dios en espíritu y en verdad. El primer elemento es adorar a Dios en espíritu. Debemos dar a Dios una adoración de corazón. Por eso dice aquí Gálatas que Dios manda el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón y el Espíritu clama, Abba, Padre. Todas nuestras emociones, todo lo que somos, nuestras emociones y lo que radica, todo lo encontramos en nuestro corazón. Dice, la adoración debe de ser con un corazón que involucre todo nuestro ser, porque Dios es una persona. La adoración es una comunicación entre dos personas, mi persona como adorador y la persona de Dios que es adorado. Si mi corazón no está involucrado, entonces la adoración no puede ser. Mi persona no está conectada con la persona de Dios. ¿Sí? Entonces, siempre es bien importante que cuando nosotros adoremos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, porque nuestro espíritu se relaciona con el Espíritu de Dios. La adoración espiritual ya no necesita tantos elementos físicos, ¿sí? Perdieron una continuidad al llegar Cristo. De esto trata la carta a los Hebreos, sobre todo su capítulo 7, 8, 9, cuando las ceremonias y todos los ritos apuntaban a Jesucristo. Todo esto perdió vigencia en Cristo Jesús. Lo que en espíritu servimos a Dios, somos de su pueblo. Esto quiere decir, la carta a los Hebreos nos dice, todos los elementos que antes eran necesarios, ahora en Cristo Jesús ya no los necesitamos. Cuando Jesucristo llega a nuestro corazón y mora en él, nuestro corazón por eso puede gritar, Abba, Padre, y se relaciona con él. No se requiere nada físico para poder tener una relación plena. Hay iglesias actuales que quieren judaizar las enseñanzas, quieren tener ritos todavía o quieren tener elementos de los judíos pensando que con eso agradamos mejor a Dios. Pero en Cristo Jesús ya no necesitamos tener ninguno de esos elementos, porque todos esos elementos apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo llega, ya no hay esa continuidad, porque Jesucristo es el cumplimiento de todo eso. Pero no solamente necesitamos adorar a Jesucristo en espíritu, sino dice la Biblia que también en verdad. Y hay quienes piensan que en verdad es tener un corazón sincero, mas lo que la palabra de Dios nos enseña es, tal como Él ha elegido, ha establecido una revelación escrita. Jesucristo revelado en su palabra, porque no es apropiado. ¿Por qué no era apropiada la adoración de los samaritanos en ese momento? Porque era una adoración que no tenía toda la enseñanza que Dios que se había revelado a través de la historia.
Era una revelación mocha, era una revelación que solamente ellos se habían quedado con los primeros 5 libros de la Biblia. Pero la verdadera revelación la podemos encontrar en toda la enseñanza de la Biblia. ¿Sí? La revelación progresiva nos muestra que Dios se muestra a su pueblo en diferentes etapas de la historia, y cada esa revelación nos da una enseñanza de cómo es Dios. Por eso, la verdadera revelación la podemos encontrar en el total de la Escritura, no solamente en una porción. Hay personas que adoran a Dios o quieren adorar a Dios simplemente con las emociones. Dicen, llegan a la palabra, llegan a la iglesia y dicen: hoy vengo con un espíritu de gozo, quiero gozarme en la palabra de Dios, quiero gozarme en los cantos, quiero gozarme. Pero antes de podernos gozar por los cantos o las manifestaciones que ahí se manifiestan, es importante que primeramente tengamos el conocimiento de nuestro ser. Hay muchas veces que las personas dicen: cuando entres a la iglesia, quítate el sombrero, ¿sí? Pero hay quienes piensan que quitarse el sombrero es dejar también el intelecto fuera, ¿sí? Mas sin embargo no. Romanos 12 dice, Romanos 12 dice: así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que esto es vuestro culto racional. Tenemos que adorar a Dios, sí, con las emociones, pero también con el intelecto. La adoración gira alrededor de la verdad revelada. ¿Sabían que muchas veces pensamos que la adoración se basa solamente en los cantos o en la música que se presenta en un lugar? Pero la verdadera adoración, el plato fuerte de la adoración a nuestro Dios, es la exposición de la palabra. Si en una iglesia no hay una adecuada exposición de la palabra, siempre va a haber un hambre espiritual, no va a llegar la luz del entendimiento que es en el corazón, donde se puede engendrar de ese conocimiento que viene de la palabra de Dios, para que en el culto público la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, cantar la palabra y orar la palabra sea lo importante. Hay muchas veces que hay gente que dice: pues yo me gozo con las alabanzas, yo me gozo con los cantos, pero si la predicación, si la alabanza, si la predicación o el conocimiento de la palabra no es correcto, no podemos tener un buen entendimiento de lo que estamos cantando. Por eso debemos de darle a Dios una alabanza con el entendimiento, ¿sí? En el culto público hay que leer la palabra, hay que predicar la palabra, hay que cantar la palabra, hay que orar la palabra y hay que ministrar la palabra. Por eso siempre la predicación es el plato fuerte de la adoración a Dios. Sin una buena predicación, siempre vamos a quedarnos con esa hambre espiritual. Hay personas que salen de algunas iglesias diciendo: es que yo no siento bonito en esta iglesia, pensando que los sentimientos son lo importante. Pero si en esa iglesia se predica la palabra escrita y sobre todo tenemos una predicación expositiva, punto por punto y paso por paso, vamos a tener un verdadero conocimiento de la adoración, ¿sí? Por eso la adoración es la respuesta del creyente al Dios que conocemos por medio de la exposición de la palabra. El apóstol Pablo
en su carta a los Colosenses, en su capítulo número 3, Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos, con salmos e himnos y cantos espirituales. Pero lo primero que nos dice es que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Porque si no hay una semilla en nuestro corazón de la palabra, no hay que germine, no hay que crezca, y entonces no podemos cantar al Señor himnos, ni salmos, ni cánticos espirituales, porque desconocemos la palabra de Dios. Por eso siempre es importante y lo primordial para una verdadera adoración es llenarnos de la enseñanza, del conocimiento de la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso nuestra adoración y nuestra alabanza debe de ser en espíritu y en verdad. El conocer la verdad, dice el apóstol, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Sí? Cantamos a Cristo no solamente con emoción, sino con un conocimiento pleno de lo que la palabra nos enseña acerca de Dios. Yo en algunas ocasiones, no muchas, pero en algunas ocasiones llegué a ver a algunos músicos cristianos que terminaban de tocar y lo primero que hacían era dejar su elemento, su instrumento, y bajar a la tienda a comprar su desayuno, y se perdían de la palabra expuesta en la predicación, porque decían: bueno, pues yo ya cumplí con lo mío. Se bajaban, desayunaban y se pierden de ese conocimiento. En una ocasión, en un programa de Facebook, en internet, hubo un concierto en Estados Unidos con muchos grupos cristianos de músicos reconocidos. Y cuando algunos de esos músicos bajaban del escenario, había una persona entrevistándolos que les preguntaba: ¿sabes cuáles son? ¿Sabes qué es el Pentateuco? Y varias de las personas a las que entrevistaban, que habían bajado de ministrar, de cantar alabanzas y que estaban al frente de los grupos que estaban adorando a Dios, no conocían qué es el Pentateuco. ¿Sí? Todas las personas que tienen un poquito del conocimiento de la palabra de Dios, la mayoría dice: pues el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Y que los escribió Moisés, y que son la ley que los judíos en la cual se basaban. Pero estos músicos famosos que estaban ministrando, entre comillas, a la comunidad o a la gente, les preguntaban y se quedaban en blanco. Decían: es Pentateuco, sí me suena, pero ¿qué será? ¿Qué es? En verdad, este canal que transmitió, que puso en evidencia, bajaron esa plataforma para que la gente no viera cómo estaban ministrando, pero sin embargo lo rescataron y dicen: no es para hacer leña del árbol caído, nada, sino para saber cómo es posible que la gente pueda ministrar y no tenga el conocimiento de toda la enseñanza de la Biblia. ¿Sí? Por eso dice en Colosenses que haya abundancia del conocimiento de la palabra de Dios, para que nuestra boca se llene de ese conocimiento y podamos cantar himnos, salmos, y podamos cantar
cánticos espirituales. Porque si nuestro canto no va relacionado por medio de la palabra de Dios, pues no estamos alabando ni estamos adorando. Un espíritu que no adora a Dios por medio de la palabra, pues no está adorando. A eso se le llama religiosidad. Solamente venimos a la iglesia a cumplir, pero un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno del conocimiento de la palabra de Dios, revelado en su palabra, y revela la forma perfecta de adoración, que es en espíritu y en verdad, la verdad revelada en la palabra. Siempre en nuestra enseñanza, siempre en nuestros cantos, siempre en nuestras oraciones y nuestras clases, en la predicación, siempre debe de ser basados en la palabra del Señor. En una ocasión, y eso lo cuento como título personal, fui a visitar a unos amigos allá por Tecama. Ese día no vine aquí a la iglesia, pedí permiso, fui a visitar. Pero estos amigos, vecinos, conocidos que yo tengo, pues me invitaron a ir con ellos a su reunión. Yo accedí a ir a ese lugar. Me llevaron a una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo Metropolitana, la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de México. Primeramente cuando llegamos, yo dije, bueno, pues uno entra con respeto, es el templo. Pusieron una canción de Gloria Trevi, y sobre la canción de Gloria Trevi se basó la enseñanza de la predicación. Esta canción de Gloria Trevi, algunos la han de conocer, dice: todo el tiempo puedes contar conmigo. Se llama, y la canción, pues, bueno, está entre comillas bonita y suena bien, dice, porque pues habla de que podemos tener empatía con los demás, pero nunca abrieron la palabra de Dios, no abrieron la Biblia, pusieron un disco, la canción de Gloria Trevi, y dice la persona que estaba al frente, como dice en la canción, siempre estaré contigo, como dice Gloria Trevi, y yo estaré con tus necesidades, como dice en la segunda estrofa. Nunca hablaron acerca de la palabra de Dios, ni del conocimiento que todo esto emana, de lo cual puede ser un corazón lleno de gozo y de sabiduría basados en la palabra. Cuando nosotros queremos implementar elementos para quedar bien con la sociedad, para que más gente llegue a escuchar, para involucrar o ser inclusivos, muchas veces podemos caer en el error de buscar fuentes alternas para las predicaciones. La predicación, la enseñanza, los cantos, las alabanzas, siempre debe de estar basada en la palabra de Dios, porque es la única fuente en la cual podemos conocer a ese Dios verdadero. Yo no puedo decir que conozco a Jesucristo si no he leído la Biblia. Yo no puedo decir que conozco a un Dios poderoso si no puedo citar algún pasaje o alguna enseñanza que venga en la palabra de Dios. Yo no puedo decir que soy cristiano o que adoro a Dios o que tengo el conocimiento de Dios si simplemente me baso en lo que otras personas pueden decir o pueden enseñar. ¿Sí? En el libro de Job habla acerca de un hombre que era bueno, de un hombre que tuvo alguna necesidad y de una persona que tenía un conocimiento basado en lo que muchas veces las personas hablaban y decían. En el capítulo 42 de Job dice: yo antes solamente de oídas te conocía. ¿Sí? Pero cuando Dios se acerca a Job, platica con él y le da toda una enseñanza de 40 capítulos que habla de ese libro, dice: mas ahora mis ojos te pueden ver, porque ya no es de lo que solamente mis oídos habían escuchado, sino porque ahora tuve un encuentro personal con ese Dios poderoso.
Nosotros todos los días debemos de tener una lectura bíblica, una oración, postrarnos delante de nuestro Dios, y entonces sí podemos tener una adoración adecuada en espíritu y en verdad, sabiendo que Dios es espíritu y que ha puesto ese espíritu en nosotros, y que ese espíritu está en nosotros y nuestro corazón puede clamar Abba Padre porque le conocemos, pero que ese espíritu es una persona y que nuestra persona, nuestro ser, se puede relacionar con esa persona que se llama Dios Todopoderoso. Cuando nuestro corazón se llena de gratitud por lo que Dios ha hecho en la cruz por nosotros, podemos alabarle, pero cuando reconocemos la grandeza de ese Dios que intrínsecamente nos enseña la Biblia de lo que Dios es, no tanto de lo que Él hace, sino que es un Dios poderoso, podemos alabar a nuestro Dios y a nuestro Señor. Entonces, yo los exhorto, hermanos, en verdad, de que todos los días nos acerquemos a su palabra, y como dice Colosenses, que nuestra boca se llene del conocimiento de la palabra de Dios, para que por medio de ese conocimiento todo nuestro ser pueda cantar, pueda alabar, pueda cantar salmos, pueda cantar himnos y pueda cantar cánticos espirituales para darle la honra y la gloria a nuestro Dios y a nuestro Señor. Porque si nuestra alabanza o nuestro conocimiento no está basado en la palabra de Dios, no es alabanza. Es religiosidad, es trámite, es simplemente tradición de venir vez tras vez, pero si no está basado en la palabra de Dios, no es alabanza. Yo en verdad he agradecido a Dios. Yo asisto a esta iglesia desde 1997. No hagan cuentas, pero desde 1997 yo asisto a esta iglesia. ¿Y saben por qué me he quedado en este lugar? Porque en este lugar se predica la palabra de Dios. Dios ha puesto a un líder espiritual, a un pastor que se dedica semana tras semana a escudriñar la palabra y a llevarnos de la mano para poder entender al verdadero Dios en el cual creemos. Yo agradezco en verdad a Dios que me permite estar en este lugar donde Él ha puesto a un líder espiritual que se llama Gerardo González, que Dios lo ha llenado de la sabiduría de su palabra y que vez tras vez nos la transmite a la semana. Hoy estoy ocupando este lugar, pero en verdad yo me deleito semana tras semana escuchando de la palabra de Dios. Y que esa palabra Dios la ha puesto en personas que están llenas del conocimiento, llenas de la sabiduría, llenas del amor de Dios y que nos lo transmiten a nosotros. ¿Sí? Yo quisiera decir tantas cosas, pero a mí me falta esa sabiduría. ¿Sí? Pero yo en verdad agradezco al Señor, nuestro Dios, que me salvó, que Jesucristo vino y vio mi necesidad, pero que me ha puesto en un lugar donde la palabra de Dios se expone de una manera expositiva, explicándome paso por paso, detalle por detalle, y que nuestro pastor en verdad se pasa horas. Hay gente que dice, ay, pues predicar rápido no, en verdad cuesta mucho trabajo estar aquí, nos tiemblan los pies, ¿sí? Hay una enseñanza en el Antiguo Testamento que dice que cuando el pueblo de Israel se reunió a las faldas del monte del Sinaí a escuchar a Dios, dice que dice que Moisés temblaba de temor y que el pueblo decía, ya no queremos escuchar, ve tú y tráenos esa palabra porque a nosotros nos da miedo. Antes de acercarse a la persona de Dios, pues no había una forma adecuada de acercarse, porque decía, cualquier persona que toque simplemente ese monte morirá. Cualquier persona que quiera acercarse a ese Dios poderoso
va a morir porque nuestro pecado ha hecho una brecha enorme que no podemos acercarnos libremente a la persona de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús es nuestro mediador de un nuevo pacto y de una nueva relación. En Cristo Jesús nos podemos acercar libremente a este Dios poderoso. Pero eso no quiere decir que ahora en Cristo Jesús tengamos la libertad de decir, pues como es Cristo Jesús, pues en vez de dedicarme a la palabra, me voy a dedicar a poner un motor de mi tiempo de la alabanza. No, al contrario, dice Hebreos en su capítulo número 12, hoy nos podemos acercar libremente, pero igual a este Dios que es temible y poderoso. Jesucristo es un Dios poderoso que también merece la misma honra y la misma adoración, el mismo respeto y la misma postración delante de Él, porque Él es el Dios todopoderoso. Hay que acercarnos a Dios con un corazón humillado, pero con un corazón lleno de sabiduría que proviene de su palabra, y eso nos va a dar el gozo para podernos acercar de una manera plena a nuestro Dios, de una manera verdadera en espíritu y en verdad. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Buen Dios y Padre, agradecemos porque tú, Señor, has abierto ese camino para poder acercarnos a ti. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Y cuando reconocemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados para librarnos, Señor, podemos acercarnos delante de ti con un corazón humilde, pero también con un corazón lleno de gozo y de sabiduría, de saber, Señor, que tú eres ese Dios poderoso. Agradecemos, Señor, que en este lugar, semana tras semana, Señor, se predica tu palabra, que se expone de tu palabra, se ora tu palabra y se canta tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has puesto en un lugar donde tenemos esa sana doctrina, Señor. Gracias te damos por todas las cosas que tú, Señor, nos has enseñado y por las personas que nos ministran en este lugar. Gracias te damos, Señor, en el nombre